Echeverry, ¿sí? Echeverry, no, Echeverry. Efectivamente fue un proceso de transformación, ¿sí? Que estuvo, digamos, muy ligado a la industria, ¿sí? Y vamos a ver cosas interesantes o cosas que nos van a interesar sobre los procesos administrativos e industriales que cambiaron en esa época, en ese hito. Pero antes de empezar, quiero saber qué entienden por revolución. Profe, yo entiendo dos Evolucionar. cosas. Sofi, Yo hablé primero, así que yo voy a hablar. sí. Yo entiendo dos ¿Cómo cosas. así? Yo hablé primero. Entiendo dos cosas. Revolución de revolución, de que uno se revoluciona. Que, por ejemplo, dicen que yo, es como decir, Sofía es una revolucionaria, como que se revolucionó. ¿Me está entendiendo? No, ¿Cómo le explico? la verdad solo repitió Como, revolución como como la 20 veces. revolución francesa, profe. Sí, pero pues Así. esa Entiendo eso. palabra, Y también la otra de revolucionar, de cambios, O sea, que por ejemplo, antes se usaba una piedra para yo no sé qué y ahora se usa un martillo. Listo. ¿Puedo ser yo? pero alguien iba a hablar antes de Sofi. ¿Quién fue el Yo, que? Yo, No, fue una O sea, fue primero una niña. era Sofía Vergara y luego yo. Sí, profe, después del otro, Sofi. eso fue yo. ¿O quién ¿Cuál? fue? ¿Yo? Yo era después de Sofía Sí, Vergara. Salazar. Hágale pues. Qué enredo, profe. Es como evolucionar la empresa. En este caso, porque es emprendimiento. Mm, O en evolucionar la parte, industria. en parte, Profe, sí, es pero va como por ir ahí. evolucionando, ¿no? O Ojo, sea, que vamos en orden, entonces, Juan. Sí, vamos en orden. Listo, ay, Daniel pidió la profe. palabra. ¿Quién? Profe, yo puedo ir después de Daniel. Sí. Profe, ¿qué es revolución, cierto? Bueno, Sí. según yo. Em, para mí la revolución es, ¿cómo decirle? Como que ya empiezan a cambiar las cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, como el ejemplo de la leche, que ya la gente estaba buscando cosas nuevas, inventando cosas nuevas, y no se quedan estancados, ¿entiendes? Por Ajá. ejemplo, pues cuando crearon el primer computador, pudieron decir, ya creamos el computador, ya dejémoslo ahí, pero intentaron evolucionar un poco más y lograron crear los computadores que tenemos hoy en día, ¿entiendes? Ujú. Entonces, eso es lo que yo creo. Bien. ¿Quién fue el que dijo yo después de Daniel? Yo, profe, Juan Andrés Mesa. Juan. Claro. Listo, para mí la revolución es como que la gente se revela porque quiere un cambio. Sí, muy bien. Va por ahí, por ese lado. Esa me gusta, me gusta. Bien, Juan. Revolucionario legítimo. ¿Qué? Laina, eso, pregúntale al abuelo Le que estás sabe. zapeando por allá. Pregúntale a un Gil que sabe. Bien, pero pues estuvieron bien las respuestas, ¿sí? En realidad la revolución, ¿sí? Es ese proceso o es un proceso mediante el cual yo exijo un cambio o una transformación, ¿sí? De algo, ¿sí? En este caso, pues vamos a hablar de esa transformación del tema industrial, ¿sí? Y que no solo fue en el tema industrial, sino que también fue en otros temas como el tema agrícola, como en el tema demográfico, como en el tema económico, ¿sí? Pero nos vamos a centrar más en el tema industrial, que es el que me interesa, con el fin de obtener unos conceptos que aún se manejan hoy en día, ¿sí? A pesar de que eso fue hace mucho tiempo, ¿sí? Porque esto data más o menos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Entonces hay que repasar primero pues unos antecedentes históricos, porque pues esto es hablar de historia, ¿bien?
donde teníamos que el sistema de gobierno era la monarquía absoluta, es decir, había un rey o una reina, que era quien gobernaba o quien mandaba como tal en esos países o en esas ciudades, y lo que hacía era el rey, pues como tal, tenía las actividades de gobernar, cobrar impuestos, dirigir el ejército y la política exterior, elaborar las leyes y ser el juez supremo, prácticamente todo, ¿sí? Es decir, él era el que hacía todo. Entonces él era el que mandaba, él era el que tenía la potestad de hacer todo prácticamente. ¿Bien? Y frente a esta política surge un periodo que se llamó la Ilustración, ¿sí? Donde tenía, ojo, no es un tema de, ay, no, voy a hacer un dibujo, no. La Ilustración tiene más que ver con el tema de que yo podía pasar de hacer, digamos, o podía tener la posibilidad de hacer lo mismo que cualquier otra persona, ¿sí? Porque hubo una época donde usted, si no era bueno en algo, pues usted no lo podía hacer, ¿cierto? Entonces surgen los siguientes principios, que es la libertad individual, la igualdad de todo el ser humano y tener igualdad de derechos, ¿bien? Y debido a eso, pues surgió una nueva sistema de gobierno que fue el liberalismo político, donde surge pues lo que era la constitución, la división de poderes, es decir, ya el que gobernaba no tenía pues la potestad de hacer todo, sino que pues estaba dividido el gobierno en diferentes poderes con el fin de que hubiera como objetividad en las decisiones que se tomaran. ¿Sí? Surge algo llamado la Revolución Francesa antes de la Revolución Industrial, ¿sí? No me acuerdo quién fue la que habló de la Revolución Francesa, creo que fue Sofía Vergara, ¿sí? Fui yo, pero... Donde se consigue acabar con ese absolutismo, es decir, con el gobierno del rey solamente, de la monarquía de la que estábamos hablando, y surgen esos principios de igualdad de derecho, constitución, sale lo que llaman o lo que llamamos hoy en día la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, los derechos a los que tiene potestad la persona, ¿sí? Pues, los derechos fundamentales, ¿cierto? Que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y pues digamos, esta revolución se extiende a diferentes países de Europa y a partir de esa revolución francesa se extienden ciertas cosas y ciertos estilos hacia la parte de América Latina, ya que pues fueron los europeos quienes lo que mal llamamos, nos descubrieron, ¿cierto? Porque pues en realidad no fuimos descubiertos. Pero bueno, ese es un tema de otra materia. ¿Bien? Y precisamente, luego de que se generara esa Revolución Francesa, que fue un pedido, digamos, del ser humano a un cambio total, en ese caso, en la Revolución Francesa, al sistema de gobierno, a partir de allí surgen otras revoluciones interesantes, ¿sí? De las cuales vamos a hablar. No nos vamos a centrar en la agrícola, ¿sí? Sino que vamos a hablar de la revolución industrial, ¿sí? Como les dije, fue entre los siglos XVIII y XIX. ¿Bien? Y de lo que se trató fue de un gran desarrollo de la agricultura y de la industria que cambiaron el modo de vida de la gente. ¿Bien? Entonces, aquí en esta primera parte pues habla de la revolución agrícola, pero me la voy a saltar. Bien. Y vamos a hablar de la revolución industrial. Antes de comenzar a hablar de la revolución industrial, quiero que entendamos qué es la industrialización. Entonces, para eso voy a pedir la palabra de Valero, por ejemplo. Valero. Profe, me está llamando. Sí, señor, hace rato. Profe, sino que como le digo, como estoy acá en la casa, No ¿dónde está? No estaba en la llamada en realidad. Sí estaba en la llamada, señor. No, señor, porque ni siquiera Sino que tenía la tengo el cámara manual. activa.
Si la tiene activa, profe. No, señor. Cuando uno empieza a hacer otra cosa en el celular, entonces el celular lo que hace es bloquearle la cámara en Zoom, ¿sí? Y queda como tal con la última imagen de lo que usted, de cómo usted haya quedado. En ese caso, yo estaba viendo la imagen, usted estaba haciendo otra cosa en el celular. ¿Listo? ¿Qué es la industrialización, Valero? Pues, profe, usted lo acabo de decir, yo estaba haciendo otra cosa. Perdón ahí, pues, profe. No que vea, es que le digo la verdad. Usted escucha en el fondo que están alegando, estoy acá solucionando un problema con mi mamá, mi tía y mi abuela. Usted está en clase. Entonces, sus Por eso, papás y su tía y su abuela pueden solucionar el problema mientras usted está en clase. profe, pero es que, ¿qué pasa? En el problema estoy yo implicado porque se dañaron unas cosas acá en la casa y Pues me llegan a entonces me mí. va a tocar hablar con su mamá muy extrañamente porque pues no es hora de estar solucionando problemas porque usted está en clase. ¿Listo? Entonces, tranquilo que yo ahorita hablo con Alexis para que solucionemos el inconveniente. Entonces, continuemos. A ver, Blanquicet, ¿qué es la industrialización? Sí, señor. Profe, ¿me puedo tomar un jugo gira en caja? Bien pueda. Pues, profe, pues le digo como para mí, ¿cierto? La industrialización es como una producción de bienes y servicios, ¿cierto, profe? Con máquinas, o sea, como si fueran autos, ¿cierto, profe? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende, profe? Sí. Bueno, pues me queda corta, pero va por ahí. Ingrid. No sé, profe. No sabes bien. Teacher. Señor. ¿Le puedo dar mi punto de vista? No, ya tuviste tu oportunidad. Sigamos. Valeria Serna. Lo que se te venga a la mente. Voy a abrir la puerta que creo que es mi mamá. Alejo, es que no me funcionan, pues, o sea, no veo a nadie en una... No, sí, pero me puedes responder la pregunta. ¿Qué entiendes por industrialización? Ve que no. Profe, después de Valeria, pues yo puedo intentar responder su Claro que pregunta. sí. Claro que sí. Vale. Profe, espere que es que esto no funciona. Ah, ya funciona. Ya. Ok. Profe, espere que es que estoy buscando en Google y no me aparece. Eso, algo así. No, mi hija, buscando en Google. Pena. Bueno, ya nos calmamos. Vamos a pelear ahora. Pues como para mí es como pues es una cosa que se hace como para buscar bienes, ¿no? Sofía. Pero pues yo considero que la industrialización es como el proceso por el que pasa una sociedad, pues como por la... Es eso, ¿cierto? Y entonces ellos tienen que pasar por un proceso. Entonces yo creería que Profe, por yo no el escucho proceso que nada. ellos van pasando es por la industrialización. Bien, va por ahí. Me gusta esa Profe, no respuesta. puedo escuchar nada, todo eso se Claro pausó. que le va a gustar. Claro que le va a gustar, mentira. Permítame un momentico, porfa. Listo. Un minutico. Yo mando acá una cosa.
Fred, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Digo que lo esperaron un momentico que está ocupado. Sí, yo ya me di cuenta, no había escuchado. Qué pena con ustedes. ¿Alguien sabe quién es Korn R60? No. No. Oh, ok, porque pues no lo voy a admitir. A ver. ¿Quién habló por acá? Valeria. Bien. Entonces, el tema aquí es la industrialización, es la realización de grandes cantidades de productos mediante la utilización de máquinas movidas por nuevas fuentes de energía. Y ese punto es importante tenerlo claro y tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque a partir de ahí es que nace la revolución industrial. ¿Listo? O sea, a partir de esta necesidad de realizar grandes cantidades de algún producto. Y la revolución industrial tuvo una, digamos, un boom prácticamente en la industria textil, ¿sí? La industria textil fue, digamos, como el boom de la revolución industrial, ya lo vamos a ver. Profe, Entonces, señor. el que acabo de eliminar no es Saúl, ya que como él dijo que se iba a unir a través del celular de la mamá, pero que está descargando su... además que puede que se le haya olvidado cambiarse el nombre. Bueno, ya que uno cuando descarga su... Pues igual no me ha hablado por el WhatsApp tampoco. Pues Entonces, entonces es raro. si se reporta... Ah, espere. Espere que ya me habló, yo creo. Profe, ¿usted ya cerró asistencia? No. Pero gracias. Espere que... A ver. Listo. Sí, efectivamente era Saúl. Pero gracias. Bien. Entonces, ¿qué es la revolución industrial? Resulta que en la segunda mitad del siglo XVIII se empezaron a utilizar máquinas en los procesos de producción y surgieron las primeras fábricas, ¿sí? Es decir, anteriormente no teníamos fábricas, ¿sí? Y el uso de esos nuevos inventos produjo una serie de cambios que transformaron, y aquí está la palabra importante, una revolución es una transformación, ¿sí?, de la industria y todas las actividades humanas. ¿Bien? Entonces la industrialización también supuso un impacto gravísimo, yo llamaría gravísimo, ecológico en las ciudades europeas debido a la contaminación producida por estas mismas, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan la imagen, esa imagen pues es algo real, lo que sucedía en esa época, ¿sí? Pues, a pesar de que es una imagen, eso era la realidad de esa época, ¿sí? Esa era la realidad de esa época y miren la contaminación tan grande que había, ¿sí? Precisamente porque pues debido a esa industrialización y a esa forma de energía con la que funcionaban esas máquinas, pues debían de emitir todos esos gases, señor. ¿Le puedo apagar la cámara, por favor? Sí. Bien. Entonces, la revolución industrial, es decir, la fabricación de gran cantidad de productos gracias a las máquinas, se pudo llevar a cabo con una invención muy interesante que fue la máquina de vapor, que fue creada a mediados del siglo XVIII por un señor de apellido Watt, ¿sí? Esta máquina de vapor lo que permitía era mover otras máquinas gracias a la energía del vapor de agua, ¿sí? Es
Es decir, lo que generaba era como tal el procedimiento o el proceso de generar o de crear un producto a grandes cantidades. ¿Listo? Entonces, la máquina de vapor necesita una fuente de energía que produzca calor. En este caso, generalmente se producía con carbón. El carbón, pues, se calentaba y producía, pues, como tal esa energía que necesitaba esa máquina de vapor. Y lo que hacía era calentar el agua de ese depósito, generando vapor por la evaporación del agua. Y el vapor que generaba una presión se dejaba salir a través de válvulas y producía el movimiento de esos diversos mecanismos con los que se generaban esos nuevos productos. Acá está el señor, se llamaba James Watt y fue el creador de la primera máquina a vapor. ¿Sí? Entonces lo que hacía era esto, mira que funcionaba, pues yo sé que sea un poco pequeño, bien, pero lo que hacía era esto. Entonces yo generaba el calor a través del carbón, ese calor calentaba el agua. Ustedes saben que al calentar el agua a una temperatura de más de 100 grados centígrados, lo que hace es evaporarse. Al evaporarse lo que hacía era salir por esta tubería pequeña que están viendo acá, ¿sí? Y generaba el movimiento como tal por medio de un pistón o por medio, bueno, de lo que existiera, ¿sí? Y lo que hacía era esto, mover como tal la máquina que necesitaba que se moviera, ¿sí? Existían diferentes máquinas, ¿sí? Entonces, lo que hizo la aplicación de la máquina de vapor a la industria es lograr la aparición de grandes fábricas en las ciudades, ¿sí? Pero efectivamente, como les decía, ese vapor debía de salir por algún lado. Ese vapor no se podía quedar ahí dentro de la máquina, porque efectivamente pues le iba a dañar. Entonces lo que hacían era hacer chimeneas muy grandes, muy altas para que saliera ese vapor, pero ese vapor ya salía contaminado, ¿sí? Porque pues no era solo el vapor de agua ya, porque pues ya al pasar por las máquinas, según lo que se estuviera realizando, ¿sí? Entonces lo que hacía era contaminar ese vapor y ese vapor salía pues por medio de esas chimeneas y contaminar el ambiente. Aún existen, sí, aún existen, lastimosamente, para el medio ambiente. Aquí lo que les decía, la máquina de vapor se aplicó a numerosas industrias, destacando la industria textil, ¿sí? Entonces miren las maquinarias, pues cómo funcionaba la maquinaria textil, ¿sí? Efectivamente, pues no es como ahora que pues, salen mucho más rápido y están mucho más mecanizadas, pero así fue la primera revolución industrial. En estos momentos estamos en la cuarta revolución, ¿sí? Porque pues digamos que poco a poco se ha ido transformando, ¿sí? Ahora la revolución, digamos, no es tanto revolución industrial, sino revolución digital. Otro tipo de máquinas. Entonces, las nuevas fábricas lo que hicieron fue dar trabajo a esos campesinos que salían de otras ciudades, aunque las condiciones de trabajo eran muy precarias, ¿sí? A pesar de que se le estaba dando trabajo como tal a las personas, ¿sí? Las condiciones de trabajo eran muy malas, ¿sí? No había una contratación pues fija como ahora, no se les pagaba de la mejor manera, ¿sí? Porque pues digamos que... Profe, qué pena interrumpirlo. Profe, ¿será que puedo apagar mi cámara? Sí, señora. Gracias. Entonces, efectivamente, esas empresas también pues generaron como ese proceso de trabajo para la gente, ¿sí? Pues debido a que, a pesar de que hubo una revolución agrícola, ¿sí? Digamos que también hubo un proceso pues de que los campesinos estaban pues prácticamente en la quiebra, ¿sí? Porque pues nadie creía en la agricultura en esa época. ¿Sí? Entonces, ¿qué caracterizó esa revolución industrial? La primera, pues, fue la innovación técnica aplicada a esas actividades económicas, ¿bien? Entonces, como les decía, pues, se inventaron esas máquinas que aprovechaban esas nuevas formas de energía como el calor, ¿sí? Vamos a terminar la llamada y vuelven a entrar al mismo link, ¿listo? Mismo link. Bueno, señor. No lo apagué.
Bien, Profe, vaya y esté pendiente de todos, no solo de mí. pues acabé. Bueno, vamos a mirar. Bien. Entonces estábamos diciendo de que las características de esa revolución industrial entonces fueron pues esas innovaciones técnicas por las máquinas que se crearon, la aparición de las fábricas, bien, son como nuevos centros de producción, ¿sí? Que concentraban esas máquinas y estaban generando empleo como tal a los campesinos, ¿sí? Y la producción se orientó a la venta masiva, es decir, empezaron a generarse ventas, digamos, al por mayor de los productos que se estaban generando, se estaban creando, ¿sí? Algo que no se había visto antes. Precisamente por eso lo llamamos revolución, porque es algo que nunca se había visto. Permitió grandes avances, ¿sí? Como la mayor cantidad de productos en menos tiempo y por ende, pues los productos salían mucho más baratos, ¿cierto? Al reducirse pues el costo como tal de fabricación, ¿bien? Porque pues anteriormente, si yo necesitaba 10 obreros para poder generar 10 camisetas, por ejemplo, ahora con la máquina me podía sacar, digamos, 10 camisetas en un día, ¿sí? Estoy dando ejemplos, ¿no? ¿Bien? Entonces, precisamente, pues yo me estaba ahorrando un dinero, ¿sí? Como fabricante, entonces, pues obviamente ya podía dar esos productos mucho más económicos. Bien. Entonces hubo nuevos transportes y fuentes de energía, bien, como se les había dicho, pues digamos que el invento boom de la revolución industrial fue la máquina de vapor, bien, entonces también se crearon otras cosas, otros medios de transporte, pues digamos a base de vapor también, ¿sí? Perdón. Entonces dice que posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, más o menos en 1850, se encontró una nueva fuente de energía que fue la electricidad. O sea, hasta esa época o hasta ese momento no existía la electricidad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, las máquinas dejaron de usar carbón y comenzaron a funcionar con electricidad, ¿bien? ¿Cuál era la ventaja? ¿O cuál es la ventaja? Que era más limpia, es decir, no había tanta contaminación y adicional a eso era mucho más económica porque pues se obtenía a través o a partir del agua. Bien. Entonces, además de aplicarse la máquina de vapor a la industria, pues como les decía, se aplicó a medios de transporte como el ferrocarril o el barco de vapor. También pues estaban como ese tipo de medios de transporte. ¿Bien? Entonces miren que cómo fue avanzando poco a poco a medida del tiempo las construcciones de los barcos. Ahora, ¿cuál Profe, fue, señora? Profesor, ahorita nos puede mandar los videos de la clase, por favor. De pronto hoy no, de pronto mañana, ¿sí? Que me toca Bueno, hacer profe. toca hacer una edición y todo el tema. Bueno. Pero sí, ya, claro que sí, se las envío. Efectivamente, también hubo, digamos, un cambio en la parte climática, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Precisamente porque, digamos, hubo un gran incremento de la producción, ¿sí? Ya que pues la maquinaria que existía permitía elaborar, digamos, esos productos masivamente, ¿bien? Adicional a eso, las ciudades se multiplicaron y obviamente pues la demografía, es decir, las personas, también la población como tal aumentó, ¿sí? Por otro lado, la antigua sociedad agrícola o agraria pasó a ser una sociedad industrial, ¿sí? Es decir, una sociedad que se basaba en la parte agrícola, ¿sí? Donde pues principalmente todo se obtenía de la agricultura, pasó a ser una sociedad que ahora empieza a depender de la industria, ¿sí? Entonces estas son las fases, ¿bien?
más o menos una cronología de cómo sucedió o de cómo han sucedido las revoluciones industriales. Como les dije, la primera pues de 1750 a 1850, donde digamos la industria principal fue la textil. Fue la textil, ¿sí? Y donde la fuente de energía principal fue el carbón, y pues existieron los principales inventos que fueron el máquina de vapor y el ferrocarril. ¿Bien? Hubo una segunda, digamos, revolución industrial, más o menos desde 1850 hasta 1945, donde ya la fuente de energía principal era el petróleo, ¿bien? Y pues hubieron inventos principales como el automóvil, el teléfono, la radio y la televisión. Y aquí ya existía como tal la electricidad. Hubo una tercera revolución industrial que fue de 1945 hasta la actualidad, donde pues digamos que ya hubo el invento como tal del ordenador, la telefonía móvil, el internet, ¿sí? Cosas muy interesantes que siguen estando pues como vigentes, pero pues se está hablando hoy en día de una cuarta revolución industrial, que ya no es tanto una revolución industrial, sino más una revolución digital, ¿sí? Porque pues ya todo tiene que ver con la digitalización de todo el tema, ¿sí? Entonces, pues digamos que se está nombrando, pero todavía no se ha dicho que sea una revolución. Bien, la revolución industrial surgió en Gran Bretaña, lo que hoy llamamos el Reino Unido o lo que llamamos Inglaterra, ¿sí? Y se basó en el crecimiento demográfico, la revolución agrícola, la riqueza de recursos minerales, la ampliación de mercados para sus productos y el surgimiento de una nueva mentalidad, ¿sí? Es decir, ya la mente no estaba tanto en la agricultura, sino en la industrialización de las cosas. Bien. Entonces, Gran Bretaña, pues al generar esta revolución, pues se convirtió en la primera potencia industrial, ¿sí? Debido a sus innovaciones, ¿sí? Entre ellas, pues como hemos hablado, la máquina de vapor, ¿bien? Y pues surgen a partir del desarrollo de las industrias del carbón y la siderurgia, es decir, el hierro, ¿sí? Porque a partir de la siderurgia es que se crea o se inventa el ferrocarril. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Pues, o sea, señora. Sí, No, señora. señora tampoco, es señorita. Bueno, señorita María Jimena Quintero. Gracias. No mentiras. Profe, es que usted solo menciona como que cosas positivas que pasaron en ese tiempo. Que fue como que lo malo, porque, o sea, siempre hay como contras y pros. Pero yo sí nombré una cosa mala. ¿Alguien se acuerda que nombré ¿Qué malo? cosa? Dos cosas he nombrado, digamos, negativas en esa revolución. Contaminación. La contaminación fue una, perfecto. ¿Y la segunda? El dinero, creo. Cuando hablábamos Profe, pero del... pues la contaminación, eso es general, eso no solo por la, Sí, por la pero industrialización. no fue por eso, pero fue un boom en ese momento, porque es que, como les decía anteriormente, digamos que la economía de la gente se basaba en la agricultura, algo que no necesitaba o que no tenía que utilizar algo que me generara contaminación, ¿sí? Precisamente si yo utilizaba la agricultura para mi sustento, pues yo no estoy contaminando nada, por el contrario, entonces busco la manera de seguir sembrando, busco la manera de cuidar, digamos, mi terreno, ¿cierto? Pero llegan estas máquinas y llegan estas fábricas a generar contaminación a partir de ese vapor que salía o que surge desde la fábrica, ¿sí? Entonces, mire que es algo que digamos que engrandece un problema que de pronto ya existía, ¿cierto? Pero lo agranda mucho más, ¿sí? Adicional a eso, estamos hablando de que se generaron las primeras fábricas y que efectivamente le estaban dando trabajo a la gente, pero ¿a qué costo?
al costo de que los ponían a trabajar día y noche, a costo de que no les pagaban de la mejor manera, ¿sí? Sino que los explotaban. ¿Bien? Esa fue la segunda parte que digamos, generé o dije digamos, negativa sobre este tema, ¿sí? Porque pues efectivamente a partir de allí surgió digamos, un tema del cual no voy a hablar o no voy a ahondar porque no es mi tema, ¿sí? Pero allí surgió algo llamado capitalismo, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el capitalismo? ¿Quién dijo yo? Capital no es como dinero. Tiene que ver con O sea, dinero. Yo lo busqué acá con mi amigo Yo. Google y no apareció. Vea, es un orden o sistema social económico que se encuentra en constante movimiento, derivado de un usufructo de una propiedad privada sobre el capital con herramienta de producción. Listo. ¿Qué entendí de ahí? Nada. No, sí, profe, yo sí entendí, es como que una manera de organización social. Sí, pero ¿a qué costo? Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo? Yo creo una empresa en la cual obviamente pues solo voy a ganar yo y pues yo genero, a partir de allí yo necesito empleados, ¿sí? Pero resulta que yo a esos empleados, como necesito ganar plata o mucha plata, pues entonces yo no les pago de la mejor manera, ¿sí? Entonces, a partir de allí surge el capitalismo, entonces ganan los de arriba, ¿sí? Es decir, se genera como el tema de una pirámide donde solo ganan los de arriba, ¿sí? Solo gana el dueño de la empresa, solo gana los que están en la parte de arriba en la empresa. Los que están en la parte de abajo también ganan, porque lo hacen ver de esa manera, ¿sí? Pero entonces no es justo que un ingeniero, por ejemplo, que se mató 5 años estudiando, tenga que estarse ganando un salario mínimo. ¿O a ustedes les parece justo? No. Obvio no, pero eso es lo que genera el capitalismo. Ah, yo tengo trabajo para usted. Sí, yo le tengo a usted un trabajo, pero pues yo solo pago el salario mínimo. Usted verá, ¿se le mide o no se le mide? ¿Sí? depende también si lo hace bien o no, si trabaja bien o no. Sí, pero pues digamos que es una persona que trabaja bien, ¿sí? Pero igual el empresario solo le va a pagar el mínimo. Así usted tenga 10 años de experiencia en su labor, así usted sea el mejor en ese trabajo. El empleador le está diciendo, yo tengo para pagarle a usted el salario mínimo. Usted verá si el trabaja o no trabaja. Eso se llama capitalismo. ¿Sí? Profe, usted no sabía cuál era el salario mínimo de antes, en esas épocas. En esa época no existía el salario mínimo. No existía salario ni siquiera. En esa época sí, obviamente a la gente les pagaban de alguna manera, con dinero, ¿sí? O con alimentos, o con darle la estadía, por ejemplo, ¿sí? Pero Lo más normal en esa época no era como que darle como, no sé, tipo, yo no sé por qué hablar de eso, pero bueno, sí. Por ejemplo, en la Biblia dice que antes pagaban, o sea, antes como que en la época de Cristo, pagaban que con animales. sí, Y ya no, después empezaron a existir que que las monedas, que yo no sé qué. pero en esta época como tal de la que estamos hablando de la revolución industrial, ya es una época muy actual y ya se pagaba con dinero, ¿sí? Pero sí, obviamente Profe. el primer pago que hubo fue lo que llamamos trueque, ¿sí? Y es que yo tengo un producto, usted tiene otro producto, yo le pago a usted con este producto y usted me da a mí ese otro producto, ¿sí? De esa manera pues se genera. Señor. Profe, yo le quería decir una cosa, sino que en esos momentos hay partes donde también se usa lo que estaba diciendo, que era con animales, ¿no? O sea, que se cambiaba un animal por una cosa, ¿cierto? Sino que, o sea, en la cosa se maneja de otra forma, que como decir, con personas. O sea, los que son de otras culturas cambian personas por animales. Puede ser, no sé, no los conozco o no conozco esas culturas, pero pues, bueno, eso en la antigüedad sí se veía mucho, de todo un poco, ¿sí?
Pero pues en esa época en la que nos estamos entrando, que eso es más o menos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿sí? Ya pues se manejaba como tal para pago el dinero, ¿sí? Como principal fuente de pago, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Y el punto es que a esas personas que trabajaban en esas fábricas les pagaban muy mal, ¿sí? O sea, no les pagaban lo que verdaderamente se merecían y por el contrario los explotaban. Porque pues usted no es como ahora que tenía un contrato donde usted le dicen usted va a trabajar 8 horas diarias, ¿sí? En esa época no existía ni siquiera contrato. ¿Quiere trabajar? Venga, trabaje, ¿sí? Venga, trabaje, pero yo lo necesito a usted todo el día acá metido. 12, 20, 30 horas, ¿sí? Entonces era muy explotador digamos, esos dueños de esas fábricas, ¿sí? Entonces, digamos que hubo una, pero ¿por qué dice María que me estoy centrando en lo positivo? Porque pues en realidad a mí lo que me interesa son las características positivas de esa época. Cuando yo trato de buscar el tema histórico, obviamente yo tengo que ver los dos lados de la moneda, ¿cierto? Pero en este caso, como lo que estamos hablando es de la parte administrativa, de la parte económica, pues entonces yo me voy a centrar en la parte positiva del tema. ¿Listo? Entonces, miren que hubo una transformación también en el tema de navegación, ¿sí? Porque pues gracias a esos barcos que se generaron, hubo, digamos, una transformación total en el modo de navegar, porque ya podíamos construir barcos más grandes, ¿sí? Donde podíamos llevar de pronto mercancía de un lado a otro, ¿bien? Entonces, todo eso sucedió en esa época, ¿bien? La aparición del ferrocarril como medio de transporte también de producción o de personas, ¿sí? Ese medio de transporte fue un boom total, ¿sí? Incluso hay partes donde lo han querido como volver a traer a colación, ¿cierto? Porque pues genera, digamos, un, un punto interesante en la economía de un país. ¿Por dónde se extendió la revolución industrial? Entonces en Europa, ¿sí? Pues empezó obviamente en Gran Bretaña, ¿bien? A partir de la exportación de sus maquinarias, ¿sí? En Estados Unidos, pues con la construcción de los ferrocarriles se inició a partir de 1830, ¿sí? Y pues gracias a eso se permitió como disponer de mayores recursos de un lado a otro, ¿bien? En Japón sí se produjo pues más adelante, aunque sencillamente, digamos, a pesar de que se llevaron estos avances o estas tecnologías, Japón tuvo algo muy interesante, fue que mantuvo sus costumbres ancestrales, ¿sí? Entonces, si usted va, digamos, a Japón, usted en japonés obviamente mantiene como tal su cultura, ¿sí? O sea, son muy metidos en su cultura, cosa que no pasó acá, ¿sí? Y digamos que acá existían esas culturas indígenas, ¿bien? Donde no las pudimos mantener pues debido a la conquista, ¿bien? Aun cuando aquí ya había personas, ¿sí? No sé si ustedes hoy en día han escuchado de que hay una polémica pues por el tema de que no deberían llamarse conquistadores a esas personas que llegaron a estas tierras, ¿bien? Pero bueno, eso es un tema polémico del cual tampoco voy a hablar. En la segunda revolución industrial se emplearon nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo, que aún se siguen manteniendo hoy en día, ¿sí? Y pues se generaron nuevos inventos, digamos que propiciaron el desarrollo de 3 sectores importantes: la electricidad, la química y la siderurgia. Se dividió el trabajo en tareas y aquí hay, digamos, un tema importante que es el taylorismo, tiene que ver con la administración, ¿sí? Y se diseñó la cadena de montaje, el Fordismo, que también tiene que ver con administración, que va a ser como el trabajito que van a tener para después del receso.
Es el trabajo que les voy a poner después del receso. Yo no les voy a poner trabajo en receso. ¿Listo? Se desarrollaron grandes empresas que controlaron los mercados y se crearon los grandes almacenes y surgió algo importante en la producción que es la publicidad. ¿Sí? ¿Qué sería de nosotros sin publicidad? Entonces, empresarios innovadores y empresas que perduran hasta hoy. Bayer, pues ustedes saben que si es Bayer es bueno, ¿cierto? Pues fundó su empresa en 1863, una empresa química, y su producto más conocido, pues que todavía y aún se mantiene, que es la aspirina. Benz, ¿sí? Que creó en 1893 el primer automóvil, ¿sí? De la marca Mercedes-Benz. Michelin, fueron hermanos que crearon una compañía en 1888 que fabricaba llantas para bicicletas y hoy en día venden llantas para autos y para motos. Siemens, que fundó su primera empresa eléctrica, su principal aporte fue la invención del dínamo y la locomotora eléctrica. Tienen que ver con electricidad. Y pues la tercera revolución industrial, que tiene que ver más con la tecnología, ¿bien? Que tiene que ver con la tecnología y la ciencia, ¿sí? Con las nuevas formas de comunicación, la telefonía móvil, la telefonía, digamos, los computadores, ¿sí? El Internet entra dentro de esta tercera revolución industrial, ¿bien? Y que, como les dije, va a pasar a una cuarta revolución, ¿sí? Va a pasar a una cuarta revolución con el tema de la revolución digital, ¿sí? Precisamente porque ya la idea es todo hacerlo de manera digital, ¿sí? E incluso ya hay muchas cosas que se hacen digitalmente. ¿A quién iba a pensar que en esa época de 1800, 1900, íbamos a llegar a un punto donde pagáramos las cosas por internet, ¿sí? Donde yo ya no tuviera que desplazarme a pagar una factura de energía, por ejemplo, sino que yo la pueda pagar acá por medio del internet, ¿cierto? En ese momento nadie se imaginaba eso, ¿bien? Pero precisamente por eso lo llamamos revolución, porque es algo novedoso y algo que cambia el paradigma, ¿cierto? Que teníamos o que tenemos actualmente, ¿cierto? Y porque genera una transformación total en una sociedad. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, quedó muy claro. No, profe. A mí me quedó muy claro.